Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a tener una clase compleja, difícil. ¿Por qué? Porque es una clase donde vamos a introducirnos a algunas dimensiones fundamentales de la metodología iniciada por Marx y por Engels, la que se llama el materialismo dialéctico como teoría del conocimiento, ¿no? Y en su forma de aplicación práctica en la historia es materialismo histórico. Esta forma de teoría científica difiere bastante de nuestro sentido común, mucho más de lo que vimos anteriormente. Está más alejada de nuestro sentido común que lo que vimos en el holismo, de lo que vimos en el individualismo metodológico, incluso de lo que vimos con Elías. Y tiene una gran dificultad. Algo vimos la clase pasada sobre la biografía de Marx y de Engels, y vimos que esa biografía es una biografía bastante complicada en el sentido de no tuvieron una vida estable, digamos, asentada en algún lugar, sino que fueron variando a lo largo de la geografía de Europa, básicamente Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, depende del momento. Y en el caso de Marx, eh, estas circunstancias lo llevaron casi a la ruina, luego de las revoluciones del 48, en su estancia en Inglaterra. Eh, entonces, eh, tenemos esa condición, tenemos otra condición que es la persecución política. Ustedes sabrán que a Marx le quitaron hasta la ciudadanía prusiana por su condición, por su posición política, que a él, llegado el momento, Bismarck le va a ofrecer restituirle su ciudadanía prusiana a cambio de que la pluma de Marx se plegara al régimen de Bismarck. Bismarck, como alguien muy inteligente, reconocía a otra persona muy inteligente, no como era Marx. Marx viejo, ya grande, digamos, o sea, habiendo perdido hijos, o sea, en una situación bastante precaria a nivel económico, se da el lujo de decirle que no. Vean, digamos, las convicciones de esta persona. Pero bueno, en relación a esta clase, lo importante es que no tenemos nada parecido a las reglas del método sociológico o a sociología fundamental. Eh, Marx y Engels nunca escribieron algo así como las reglas del método materialista dialéctico. Entonces, la construcción metodológica aparece en Marx, pero aparece en discusiones, aparece en anotaciones, aparecen en cartas, digamos, de una manera muy fragmentada. Sin embargo, Lenin, frente a este problema de encontrar que Marx no había creado una método, digamos, no había creado un libro o había hecho algo, le había dedicado tiempo de forma especial a la metodología, da vuelta a la situación y dice, bueno, es verdad que no tenemos un libro de metodología por parte de Marx o un libro donde nos explique, digamos, de forma directa cómo se debe hacer investigación bajo los esquemas del materialismo dialéctico. Sin embargo, dice Lenin, Marx nos dejó la lógica del capital. Y cuando digo la lógica del capital lo digo en mayúscula. Es decir, si uno estudia, comprende el capital, digamos, y hace el doble esfuerzo no solamente de seguir, lo que se está proponiendo en la lectura, que es una lectura que uno se debe comprometer, no es solamente leer, ¿no? Sino que invita al que está leyendo a que uno haga el mismo camino que hizo el investigador. Además de eso, hay una cuestión que es de ordenamiento lógico, o sea, de un proceso de ordenamiento del conocimiento, ¿no? Y entonces es en el capital donde vamos a encontrar la forma más pura, del materialismo dialéctico.
Yendo antes de introducirnos un poco más al materialismo dialéctico como una teoría del conocimiento científico de lo social, ¿no? Nosotros tenemos que recordar algunas cosas, o sea, que Weber y Durkheim, en sus teorías, que son grandes edificios, muy importantes edificios, o sea, y muy valiosos al momento de la construcción científica de la sociología, presentan en ellos ciertos elementos no bien resueltos, es decir, ciertas contradicciones o cuestiones que generan fisuras en su edificio, y como toda fisura pone en riesgo la totalidad del edificio, es decir, la totalidad de sus teorías. ¿Qué tiene que ver esto con Marx y con Engels? Que esas contradicciones, digamos, ligadas a la perspectiva individualista o ligadas a la perspectiva holista, ¿no? Marx y Engels las percibieron, siendo anteriores a Durkheim y Weber. ¿Por qué? Porque si bien no conocieron a Durkheim y Weber, conocieron a los antepasados teóricos de Durkheim y Weber. Entonces, percatándose de que había ciertos elementos que no encuadraban adecuadamente, Marx y Engels van a desarrollar un pensamiento científico que va a modificar de forma radical las premisas del pensamiento científico estándar. Una premisa, por ejemplo, clara es la de sujeto y objeto. Esta dualidad que después en términos de sociología se expresan en el término individuo-sociedad, ¿no? Bueno, Marx y Engels van a negarse a trabajar bajo los cánones de esa dualidad. Pero antes de introducirnos en eso, vamos a plantear algunas cuestiones, porque nosotros ya tenemos una idea de cómo piensa la sociedad, la sociología orgánica como un cuerpo, cómo piensa la sociedad, la sociología individualista metodológica como un sistema atómico. Bueno, ¿qué tipo de referencia, o Elías como un entramado, qué tipo de referencias, digamos, nos presenta Marx de la sociedad? Porque estamos en una clase de sociología, ¿no? Bueno, la sociedad, para Marx y para Engels, es una integridad de relaciones entre partes, ¿no? Digamos, expresa un conjunto de relaciones. ¿De qué relaciones? Relaciones sociales, ¿no? La suma de estas relaciones y las condiciones que nos ubican recíprocamente, ¿no? Le dan un determinado orden a esta sociedad. Es decir, lo que nos está planteando como imagen social es un sistema de relaciones sociales que son recíprocas y que, digamos, que incluyen a la interacción de los individuos. No son estructuras exteriores a los individuos, pero tampoco los individuos pueden hacer, digamos, lo que quisieran de forma libre y abstracta, ¿no? Digamos, todos como parte de un sistema de relaciones sociales encontramos sistemas de condicionamientos, de relaciones continuas, ¿no? Digamos, de interdependencias, donde se nos plantea, mediante estas metáforas, una forma de acercamiento a lo social que rompe con la dualidad individuo-sociedad, ¿no? Rompe con la polaridad de pensar qué es más real, el individuo o es más real la sociedad. ¿Se entiende? O sea, ¿por dónde yo lo capto empíricamente? Por lo tanto, acá lo que tenemos es que la relación social es un concepto central. Nosotros ya vimos algo de relaciones sociales, lo vimos en Elías, que claramente también es un concepto central en Elías, y lo vimos en Weber. Nosotros sabemos que el conjunto de acciones sociales, digamos, cuando se ordenan en los sentidos subjetivos, producen un orden, y ese orden es una relación social. Eso es Weber. Esa relación social weberiana es una simple suma de partes. Esto va mucho más allá, es mucho más ambicioso el concepto de relación social de Marx y de Engels, ¿no?
digamos, este concepto de relación social implica que, por ejemplo, no haya lugar para una idea de una naturaleza humana ahistórica. Es decir, una naturaleza humana por fuera de la historia y por fuera de lo social. Por supuesto que si está por fuera de la historia, está por fuera de lo social, ¿no? Y si está por fuera de lo social, está por fuera de la historia. O sea, son dos cosas que se suponen mutuamente. Las relaciones las relaciones sociales son históricas, ¿no? Y son las que les da fuerza a cada forma de la existencia. Le da forma a la existencia tal cual la tenemos. Por lo tanto, nosotros habíamos visto en algún momento que Aristóteles planteaba al ser humano como un sum politikon, un animal de la polis, ¿no? Y en esto, dentro de sus términos, sería similar a pensar que el ser humano es un animal social. Acá claramente Marx y Engels nos están diciendo que el ser humano es un animal social, pero ya no como un simple adjetivo. No existe el ser humano y después está el adjetivo social. La condición de ser humano es ser un ser social. Y eso, este énfasis que estoy poniendo hace variar muchísimo las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, que sea un adjetivo, que sea la condición que constituye al ser humano. ¿Qué tipo de relaciones sociales de forma abstracta podemos ver, observar o agrupar? Porque la realidad es una suma de relaciones sociales que están en interdependencia, que están, en constante movimiento, que son recíprocas. O sea, cuando digo recíprocas es que lo que les dije varias veces, o sea, no existe un tío sin un sobrino, ni un sobrino sin un tío. O sea, ¿se entiende esto? Existen dos. Una son las fuerzas sociales de producción y la otra son las relaciones sociales de producción. Las fuerzas sociales de producción son las relaciones que se establecen, que se pueden captar, entre el género humano, ¿no? Y la naturaleza. Fíjense que acá no hay una polaridad género humano a la naturaleza, sino que el género humano se constituye en su relación con la naturaleza. No es una polaridad, ¿se entiende? Es una relación. Cuando decimos fuerzas sociales de producción, estamos hablando de cosas, pero superan mucho más a las cosas, superan a las meras herramientas, superan a las meras técnicas, sino que ya está haciendo referencia a cómo nos ordenamos como especie para transformar la naturaleza de un elemento en sí en un elemento para sí. Es decir, de un elemento que está dado a un elemento que nos permita a nosotros sobrevivir, reproducirnos como especie. Es decir, esta dimensión lo que está haciendo referencia es al fundamento material de la sociedad. Es decir, permite la vida porque nos da un fundamento material. ¿En qué sentido? Y es lo que permite tener un sustento, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra sustento, ¿no? Un sustento del orden social, de la vida social. La producción y la reproducción del orden social, ¿no? Implica medios, ¿no? Para que se logre esta acción sobre la naturaleza. Implica crear medios para que se logre esta interacción, esta acción sobre la naturaleza y el género humano pueda sobrevivir como especie. Es la palabra economía, pero no en el sentido vulgar que nosotros estamos acostumbrados de economía. Nosotros cuando hablamos de economía en sentido vulgar pensamos ciertas comportamientos como maximizar utilidades
y algunas otras dimensiones. Cuando habla Marx de economía, porque esta es la famosa base económica, ¿no? Está hablando de la base que permite la organización social. Por lo tanto, no está haciendo alusión a un mecanicismo, porque si hay algo que el pensamiento materialista dialéctico no tiene, es la condición mecanicista, ni tampoco está, haciendo referencia a un determinismo. Esto lo vamos a ver en un momento más adelante, ¿no? Está haciendo referencia a que tiene que existir un fundamento primero para la existencia humana, para que la existencia humana sea posible. Por lo tanto, tenemos que sacarnos de la cabeza lo que nosotros creemos saber sobre economía y lo que nos enseñaron en una materia de economía. Esto es mucho más amplio, mucho más complejo. Aquí, en este espacio, es donde, aparece el trabajo, que lo vamos a ver más adelante en una parte del Capital. Pero lo que tenemos que saber ahora es que el trabajo humano no es ir a la oficina o, tal o cual cosa. Esa es una expresión en todo caso del trabajo humano, pero el trabajo humano como especie es apropiarse y modificar la naturaleza. Es, ejercer una acción sobre la naturaleza para cambiar la naturaleza, para producir lo que vamos a ver que son valores de uso, ¿no? Que hagan posibles nuestra vida como especie. En este sentido, las fuerzas sociales de producción son el núcleo de lo social, ¿no? Pero de este núcleo se desprenden ramificaciones que a la vez afectan a este momento trascendente. Es un momento trascendente, pero que puede ser afectado desde las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción son otra dimensión que de forma abstracta podemos observar de lo social, que son las relaciones entre el hombre y el hombre, es decir, entre nosotros. Utilizo la palabra hombre, yo sé que está de moda hoy en día, pero es la que utilizaba Marx, ¿no? En este espacio se establece quién se queda con qué de la producción social. Es decir, hay un excedente y ese excedente, ¿no? En este espacio, producido en el espacio de las fuerzas sociales de producción, el excedente, en este espacio tiene que, que ser repartido de alguna manera. Por supuesto que esto no se reparte de forma simple y de obvia. Esto está velado por muchas dimensiones que, que construyen nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no es la que construye estas relaciones sociales, sino que nuestras relaciones sociales construyen nuestra conciencia. ¿Se entiende? Es en este espacio de las relaciones sociales que se construye nuestra conciencia. Y estas relaciones sociales de producción, desde el esclavismo, pasando por el feudalismo y el modo de producción capitalista, son relaciones de producción caracterizadas por la dominación y la explotación. ¿La dominación y la explotación de qué? Del hombre por el hombre. ¿Me siguen? Que uno no observe o no vea la explotación y la dominación no quiere decir que la dominación y la explotación no exista, ¿no? Que uno crea saber qué es explotación y dominación no quiere decir que uno sepa qué es dominación y explotación. Entonces, todas estas cosas ustedes vayan con cuidado. Recomiendo no creer que uno sabe de qué está hablando este hombre. Porque, atrás de lo que yo puedo explicar en 15 minutos, hay historia, todos los libros que les presenté el viernes, o sea, todas esas cuestiones, o sea, años y años de trabajo, ¿no? Y bueno, uno hace lo que puede en estas circunstancias, ¿no? de dar clases, o sea, esto más o menos sería parecido en una clase, presencial, o sea, pero bueno, es lo que hay. Siempre les digo, acá ustedes no van a salir sabiendo materialismo dialéctico o holismo o individualismo metodológico. Lo que ustedes pueden empezar es a decir, miren, tengo que aprender, o sea, tengo que saber. Y bueno, ahí como cruzar la puerta
y darse cuenta de que alcanzar el conocimiento en estas teorías implica uno poner la razón, ¿no?, en búsqueda de ese objetivo. Y es un proceso muy largo y es un proceso muy complicado y las cosas no son tan fáciles y evidentes. Entonces yo le decía que el método materialista dialéctico es muy difícil de articular, que es muy difícil de sintetizar, porque Marx y Engels no lo hicieron, ¿no? Pero a la vez le decía que Lenin nos había dejado esta frase, ¿no?, de que, bueno, no tenemos una lógica, un tratado de lógica por parte de Marx, pero sí tenemos la lógica del capital. Entonces, esta lógica del capital tiene un origen, tiene una razón, tiene un porqué, ¿no? Y esto implica hacer un salto muy grande. Implica volver a el Marx que se estaba formando primero como abogado, después como filósofo, al joven Marx, ¿no? Y retomar toda esa línea cronológica que hicimos de su vida y de los eventos de su vida, digamos, hasta que lleguemos al Marx adulto, donde, o maduro, donde vamos a ver su máxima potencialidad. Porque, a ver, ustedes piensen que los grandes intelectuales son como un deportista. O sea, ustedes saben que un deportista, no sé, un jugador de fútbol, a los 18 años comete errores que no debería hacer a los 30, ¿no? En la vida intelectual, el proceso de trabajo y de maduración, cuando se fue haciendo, como lo fue haciendo Marx, el punto máximo uno no lo logra a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años. Lo logra más tarde. ¿Se entiende? Por eso que los doctorados, para mí, deberían ser, no sé, a los 50, a los 60, ¿no? O sea, no a los 30. ¿Se entiende esto? Pero bueno, nosotros tenemos que, digamos, volver atrás, ir casi a los orígenes del pensamiento occidental, ¿no? Es decir, por lo menos hasta los griegos, ¿no? Y desde los griegos para acá siempre ha habido una pregunta que es bastante regular y constante, y que de alguna forma nosotros nos hemos preguntado esto sin verbalizar esa pregunta. Digamos, el pensamiento occidental y parte de esta materia se pregunta por qué es conocer, a qué podemos llamar conocer, cuándo sabemos que conocemos. Esto es desde la alegoría de Platón, incluso antes, para acá. De la alegoría, perdón, de la caverna de Platón, incluso antes, para acá. Pero en la modernidad, con, digamos, la ruptura del orden tradicional, donde la iglesia va perdiendo el monopolio ideológico, las preguntas de las condiciones a priori y a posteriori sobre el conocimiento, las preguntas sobre qué es una representación, cómo se produce una representación, las preguntas sobre los conceptos que utilizamos para captar la realidad, se vuelven mucho más importantes. Acá empieza a tallar el empirismo y el racionalismo, ¿no? Empiezan a tallar autores como Descartes, Kant, Hegel, Hume, Bacon, ¿no? Todos con sus particularidades y perteneciendo a escuelas diferentes, se van a preguntar por algo o van a tener un núcleo similar, que es hasta qué punto lo que nosotros pensamos coincide con la realidad. Hasta qué punto nuestro pensamiento coincide con la realidad extramental, que es toda una pregunta, ¿no? Y que cualquier persona inteligente se la debe hacer y cualquier persona sabia se la hace. No es lo mismo ser sabio que inteligente, ¿no? Pero bueno, en las dos condiciones, siendo ser inteligente y siendo sabio, uno tiene que preguntarse por estas cosas. Entonces uno nos preguntamos, ¿nos conocemos nosotros? Y nosotros estamos en la posmodernidad. Y en la posmodernidad hay un grupo que, digamos, que
sostiene que el conocimiento es imposible, que no podemos conocer. Y esto ocurre no porque sea gente que, digamos, se quiera dedicar a la religión. No, soy gente que se ha dedicado a tratar el pensamiento científico y sostiene, aún así, ¿no?, de que el conocimiento es imposible. Pero ¿qué pasa? Primero, frente a esto, uno puede responder dos cosas. Primero, lo contradictorio que es que el conocimiento haya evolucionado tanto que cuestione la posibilidad misma del conocimiento. Nosotros ya sabemos que el conocimiento es complejo, que el conocimiento produce más desconocimiento que conocimiento. A medida que conocemos más, paradójicamente conocemos menos. Pero conocemos menos porque conocemos más, no porque no podemos conocer. Es muy diferente una cosa de la otra. Hegel anticipó esto, ¿no?, justamente criticando a Kant, porque Kant es uno de los que sin querer introduce esta cuestión, no sé, sin querer, no lo conozco personalmente, o sea, no puedo hacer una sesión espiritista para hablar con él, pero Kant, de alguna forma, al presentar una diferencia entre la esencia y la apariencia, donde solamente podemos conocer la esencia y nunca podemos conocer, la apariencia solamente podemos conocer y nunca podemos conocer la esencia, está planteando germinalmente esta cuestión que los posmodernos van a llevar al grado más absurdo, ¿no? ¿Por qué es absurdo? Porque Hegel le contesta lo siguiente: no se puede cuestionar el conocimiento utilizando el conocimiento. Es decir, no se puede cuestionar la posibilidad misma del conocimiento utilizando el conocimiento. Siempre el conocimiento es una actividad humana, siempre la podemos mejorar, puede variar, es histórica, o sea, hay un montón de elementos que juegan, pero lo que no podemos desconocer es que estamos conociendo. ¿Se entiende? Es ese proceso donde uno, digamos, toma conciencia de lo poco que sabe, está reafirmando que estamos sabiendo, no que no estamos sabiendo. Pero por otro lado, ¿no?, hay una cuestión práctica. ¿Cómo nos estamos comunicando ahora en este momento? Mediante conocimiento. Es decir, hubo un conocimiento técnico, científico que desarrolló estas redes sociales y permite que nosotros, digamos, separados, digamos, como si fuéramos pedacitos a lo largo de la ciudad, estemos construyendo un aula virtual. Fíjense si el conocimiento no existe. O sea, existe, lo estamos viendo. O sea, digamos, es increíble que haya gente que piense de esta manera, ¿no? Digamos, es gente que no sé qué estará esperando en la pandemia. No sé, cualquier persona racional está esperando que inventen la vacuna, ¿no? Nosotros, la gente que mínimamente tenemos un mínimo de razón, esperamos que el conocimiento científico nos brinde una vacuna, ¿no?, para volver a la normalidad en nuestras vidas. Si no, va a ser muy difícil esto. Pero bueno, si uno fuera posmoderno, tendría que decir, bueno, no conozco, entonces si me enfermo no voy al médico, si no, todo es convencete. O sea, entonces se entra en un espacio bastante pantanoso donde la función ideológica de ese pensamiento es decir, miren, ustedes no pueden cambiar el mundo. Ustedes se tienen que, digamos, conformar con el mundo que tienen. Si ustedes no conocen, no pueden interactuar con él. No pueden interactuar para cambiarlo. Solamente se tienen que adaptar. Por lo tanto, es un pensamiento que casualmente, yo no creo en las casualidades, pero casualmente se vuelve muy orgánico con el neoliberalismo, ¿no? Se vuelve muy orgánico con el orden social neoliberal. Atrás de esto está la muerte de los grandes relatos, atrás de esto hay una serie de dimensiones, ¿no?,
donde se plantea que cualquier cambio social es una utopía y que no vale la pena porque es una utopía. Entonces, ¿de dónde viene nuestra capacidad de conocer? Digamos, nosotros conocemos, porque para decir que no conozco, primero tengo que conocer. ¿Se entiende? O sea, entonces, hay conocimientos mejores, hay conocimientos peores, ¿no? Hay conocimientos más complejos, conocimientos más simples, conocimientos prácticos, conocimientos teóricos, o sea, un montón de dimensiones donde uno efectivamente observa que conoce. ¿De dónde proviene esta facultad? Existen en el mundo occidental dos grandes teams, digamos, dos grandes vertientes. Perdón. Una es el idealismo, que viene de los griegos también, como casi todo, y en la modernidad tomó forma en el racionalismo. ¿Cómo piensa el conocimiento los idealistas? Acá no confundan lo que alguna vez hablamos en términos políticos con Weber, realistas e idealistas. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de conocimiento, ¿no? Esta gente, estos filósofos de la ciencia, piensan al ser humano como un ser dotado de una facultad de orden superior, que nos diferencia del resto de los animales. ¿Qué orden superior es? La razón. ¿Y qué le permite la razón al ser humano? Tener la capacidad de ponerse en contacto con las estructuras íntimas del ser de las cosas. Es decir, conocer la esencia de las cosas. Lo que, de alguna forma, Kant estaba diciendo que no se podía conocer, ¿no? Pero aún así Kant es idealista, ¿no? Está dentro de esta... la razón, según este grupo de gente, o sea, más, menos, o sea, estamos haciendo una agrupación y es injusto para agrupar un montón, pero bueno, no tenemos más tiempo que este. Nos permitiría conocer las verdades evidentes por sí mismas, que no son reducibles a lo empírico, que no son reducibles a la experiencia. Empírico viene de experiencia. Y en términos históricos uno puede ver desde el animal racional, aristotélico, nosotros sabemos que es un sum politikon y un animal racional, ¿no? Justamente el adjetivo racional hace a esta condición que estamos hablando, hasta, si ustedes quieren, Descartes, ¿no? Reduciendo, ¿no? Digamos, al pensamiento, al puro acto, digamos,